Le doy la palabra ahora al profesor Cuauhtémoc Clara de UAM Iztapalapa, por favor. Bueno, muchos de los puntos que quería tocar ya han sido anticipados, quizá con otra óptica, por quienes me precedieron. No me gustaría repartir culpas, ni mucho menos. Creo que hay un buen proyecto de empezar a dejar atrás esa pesadilla neoliberal, ha sido de una gran parte de nuestras vidas, pero sí veo que el proyecto tiene aspectos que son a muy largo plazo. Son aspectos muy complejos. No podríamos esperar que los problemas se resuelvan de la noche a la mañana. Algunos incluso preceden con mucho a los gobiernos neoliberales. Tenemos una historia que nos ha determinado de cierta manera, que ha generado privilegios, que ha generado terribles desigualdades. Entonces, vamos a resolverlos. Debo decir que muchas de las ambigüedades e indefiniciones de las políticas de las 4T, yo casi las interpreto como un signo alentador. Vamos a construir nuevas políticas generales, vamos a aplicarlas de maneras particulares, novedosas, sin corrupción, eso ya es bastante esperanzador. Entonces, pero sí me gustaría enfatizar algunas de las cuestiones que ya los representantes de la sociedad civil han indicado. Entonces, debo señalar, espero no caer en truismos, que los derechos y sus correspondientes obligaciones forman una red o tejido complejo, interconectado, que idealmente no debería mostrar contradicciones ni tensiones. Creo que los documentos que ha presentado la 4T han tratado de no enfatizar estas tensiones o algo más grave, contradicciones. Pero en una sociedad tan diversa como la nuestra y con tantas carencias, donde todo urge literalmente, estamos observando diversos conflictos entre ellos. Algunos parecerían fáciles de resolver con una buena planeación. Supongo que la buena planeación va a aliviar tensiones, pero ese no es el final de la historia, va a haber muchísimo más. Algunas cosas van a implicar cambios radicales que no quisiéramos acelerar en este momento, incluso cuestiones políticas. Habrá un costo político de lo que ya se está anticipando, una reforma fiscal. Es perfectamente entendible por qué la nueva administración no se ha embarcado aún en hacer algunas modificaciones fiscales. Entonces, debemos también agradecer al gobierno actual el reconocimiento explícito de nuestra diversidad y la voluntad de no acrecentar divisiones. Además, debemos reconocer que hay en el gobierno síntomas de que ya no se va a apelar a una violencia irracional, que si se requiere la violencia, se ejecutará si se requiere, pero de una manera mesurada y racional. Entonces, yo quería enfatizar que vamos a tener, que debemos identificar los problemas, las prioridades. No soy absolutista en reclamar todos los derechos para todos, eso sería una situación ideal, pero aún entre los derechos va a haber prioridades. Hay grupos cuya atención requiere priorizar. Entonces, habrá derechos que son antecedidos por otros derechos. Sí, por ejemplo, el derecho favorito, incluso sobreenfatizado mediáticamente, es la cuestión del derecho a la seguridad. Claro, la necesitamos. Si no tenemos cierta seguridad personal, pues no podríamos tener educación. Ahora, la educación va a ser prerequisito para muchos otros derechos. Por ejemplo, las personas no podrían tener un derecho a un juicio justo si no tuvieran cierta educación. Entonces, debemos priorizar. Entonces, yo por eso veo que el gobierno está haciendo un esfuerzo pragmático, general, de atención hasta donde se puede en la medida de lo posible para tratar de paliar algunas de estas urgencias.
Ahora debo señalar que los derechos y las obligaciones no podrán ser absolutistas. Hay cuestiones que traen los libros de ética, ejemplos de libro de texto, de cuestiones que nunca haríamos. Por ejemplo, ¿cuántos bebés estaríamos dispuestos a hervir para sacar de la pobreza a todos los mexicanos? ¿Sí? No estaríamos, segurito que no estamos dispuestos a hervir a un bebé para sacar de la pobreza a 10 millones de mexicanos. Pero ya algunas de las decisiones, quizá no tan graves o no tan gravemente expresadas, ya han aparecido. El gobierno se ha visto en la necesidad de implementar recortes. Entonces, bueno, surgen estas cuestiones. ¿Cuántos investigadores del Instituto Mora o del Centro Lombardo estamos dispuestos a despedir para poder tener fondos para los jóvenes construyendo el futuro? No son decisiones fáciles. Tenemos que encontrar ciertos consensos racionales. Esto me parece que esa es la intención del gobierno. Por eso es que aún en este momento creo que se requiere cierta ambigüedad. Ya los detalles irán emergiendo, seguirán atendiendo algunas cuestiones ya ineludibles. En otras, ni modo, tendremos que tener paciencia. No paciencia para el siglo XXV, pero si esperamos resultados, digamos, como a mediano plazo. Entonces, esperamos que se empiecen a ver algunos resultados concretos pronto, quizá en materia de seguridad, en materia de atención a grupos marginados, en materia de cuestiones de género. Ya hay indicadores de que hay buena voluntad, quizá no baste eso, pero quizá esto ya es un primer paso. Hay buena voluntad. Por ejemplo, se hicieron reformas al artículo 3º. Estas vinieron en mayo de este mismo año. Algunas de ellas incluyen dar educación con perspectiva de género, una educación humanista que incluya a la literatura, a la filosofía, eso se dice explícitamente. Ahora, algunas de estas reformas parecen simples en el papel, pero van a ser muy complejas. ¿Cómo le va a hacer la SEP para lidiar con las cuestiones contractuales? Tendremos que negociar con la CENTE, con el CENTE, y tratar de encontrar soluciones óptimas, quizá lo menos malas posibles, beneficiar a tantos como se puedan, dañando a los menos que se puedan. Serían ciertos principios racionales. Entonces, yo espero que haya un diálogo constante del gobierno con la comunidad académica. Nosotros tenemos buena voluntad. No es que la comunidad académica tenga la verdad última, única con respecto a esas cuestiones, pero yo creo que en un esfuerzo colaborativo de sociedad podríamos empezar a tener ya algunos resultados más o menos pronto. Bueno, muchas gracias.